Hoy vamos a hablar sobre el ser humano y también vamos a hacer una introducción sobre un concepto genérico de la enfermedad. Lo primero que vamos a hacer es recurrir a la ideografía del ser humano. La ideografía del ser humano, como ves en pantalla, está compuesta de apenas dos trazos. Un trazo que es oriundo del cielo y otro trazo que es oriundo de la tierra. Cuando hablo del cielo no estoy hablando necesariamente del firmamento, no estoy hablando del cielo como tal. Estoy hablando de aspectos que tienen un componente más llano, más inmaterial. Y cuando hablo de la tierra, pues lo mismo. No estoy hablando específicamente de la tierra, sino que estoy hablando de cosas que en relación al cielo son más materiales, más yin, son más compactas, son más medibles, son más mesurables. Es una parte que es oriunda del misterio. Y tenemos una parte que es oriunda de la Tierra, que es todos estos componentes, estos elementos químicos, estas estructuras físicas, estructuras anatómicas, estas funciones fisiológicas que tenemos incluso, que son oriundas de este aspecto más material, más yin. Todo que existe, como veíamos en los vídeos anteriores, son una expresión del Tao. Y nosotros somos también una expresión de esta fuerza inconmensurable. El ser humano, según la medicina tradicional china, es este elemento de interrelación de las energías del cielo y de las energías de la tierra. Trayendo a un lenguaje más contemporáneo, por ejemplo, si utilizamos el ejemplo de los hermanos gemelos, que son genéticamente idénticos, vemos claramente que son personas completamente distintas desde su nacimiento. Cierto es que son muy parecidos, tienen características muy parecidas, pero son dos personas totalmente diferentes. Tienen temperamentos diferentes, tienen capacidades diferentes, son personas completamente diferentes. Esto nos ayuda a comprender que el ser humano tiene una parte que es inmaterial, que no se puede medir, que nosotros podemos llamar de espíritu, algunas veces se habla del alma, se habla de estos aspectos, de las virtudes, y otro aspecto es este aspecto pues, material, genético, estructural, que nosotros conocemos algo más que el otro. Según un libro llamado Sensus Yadichin, tratado clásico de acupuntura y moxibustión, nos pone luego en los capítulos iniciales que el cielo nos da la virtud y la tierra nos va a aportar la energía, que un poco corrobora lo que estaba yo hablando anteriormente. El doctor José Luis Padilla Corral nos comenta que el ser humano es un espíritu conformado. Esta es la definición, una de las aportaciones que nos trae el doctor Padilla. Cada ser de humanidad es único, irrepetible y necesario. Esta pequeña frase contiene una cantidad de información muy relevante a la hora de afrontar o a la hora de lidiar con otro individuo. Hay un concepto muy extendido que nadie es insustituible y este concepto yo no puedo estar más en desacuerdo. Es imposible sustituir un ser humano por otro. Es cierto que las funciones, las ocupaciones, los trabajos, los cargos, esto sí se puede ocupar otras personas, se puede hacer cargo otras personas, pero cada individuo que existe es único y no se va a repetir. Cada individuo, por más parecido que sea, por más costumbres que tenga, por mayor afinidades que tenga, son seres completamente distintos. Su carga genética es cierto que es heredada de los padres, pero este aspecto inmaterial, ese aspecto que nosotros no sabemos de dónde viene, no sabemos para dónde va, esto no se repite. Esto es único, es una expresión única desde la creación. Cada cosa que nos rodea, que ha sido creada, surge por una necesidad, surge a partir de una idea y surge para cumplir una necesidad. Cada individuo tiene una función que cumplir, una función que no la conocemos en realidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra virtud, nuestras habilidades, nuestra vocación, nuestra función, nuestra misión. Todo el ser humano es perfecto en su creación. Todo ser humano en su naturaleza es perfecto, porque reúne todas las características necesarias, tanto materiales, tanto físicas, como inmateriales para cumplir con su función. Cada cual reúne todo lo necesario para dar cumplimiento con la función al cual tenemos, con la cual estamos diseñados para desarrollar aquí, en este corto periodo de la existencia que estamos aquí. Parece ser que venimos de algún lado,
Estamos aquí un rato, 80 años, 90 años, que no es nada para la eternidad, y luego después nos vamos no sé para dónde. En la medida que nosotros reunimos todo lo necesario para dar cumplimiento con nuestra función, todo ser humano es perfecto. Dentro del punto de vista de la medicina tradicional china, algunas cosas que vemos como enfermedades, vemos como problemas de naturaleza genética, problemas, malas formaciones, mutaciones genéticas, incluso hay varias enfermedades que tiene este aspecto que se desconoce muy bien el por qué se da una mutación en un momento determinado, no supone ser un enfermo como tal. El hecho de tener una patología, de tener una dolencia, de tener un malestar, no supone el concepto de enfermedad. El concepto de enfermedad va más allá de lo que es poseer o no poseer una dolencia, un problema de salud. No necesariamente el que no se corresponde a los parámetros que consideramos normales dentro de los estándares es un enfermo, porque este individuo reúne todas las características, tanto físicas como inmateriales, que las desconocemos la mayor parte de ellas, para dar cumplimiento con su función. Y ahí empezamos el concepto de enfermedad en el Neichin Wen, que es un libro que todo estudiante de medicina tradicional china, esta es una excelente traducción del doctor José Luis Padilla Coral. El Neichin Wen nos habla en los primeros capítulos por qué el individuo enferma. En la medida que nosotros no podemos seguir una dinámica natural del comportamiento, por ejemplo, nosotros somos seres que funcionamos de acorde los ciclos circadianos, gente que tiene que trabajar por turnos, yendo en contra a la naturaleza humana, hay gente, en fin, nosotros, para poder sobrevivir, las personas normales como nosotros, para poder sobrevivir, nos tenemos que someter a una serie de cosas que están establecidas y en base a un sistema productivo. No podemos descansar cuando estamos cansados, no podemos despertar a la hora de despertar, no podemos comer a la hora que tenemos hambre, tenemos que comer a una determinada hora, tenemos que levantarnos a una determinada hora, tenemos que casar a una determinada edad, tenemos que tener hijos a una determinada edad, independientemente de lo que uno siente que tiene que hacer. Entonces, en este sentido, vivimos una sociedad como un todo, de una manera general, que está muy enferma. Nuestra sociedad, de una manera general, está dirigida hacia, hacia una productividad. Y de hecho, nosotros vemos claramente cómo se nos tratan los ancianos, cómo se nos tratan las personas de una manera general, ¿no? O sea, a partir del momento que nosotros alcanzamos nuestra máxima productividad y ahora está de moda con los coaches, con los, ¿cómo se llama? Con los mentores, con toda esta gente de saca tu mejor versión, tu productividad, tú puedes, tú no... Macho, estoy muy cansado, ¿eh? Esto, sinceramente, yo no quería hablar de esto en este vídeo, pero esto que es muy cansado. Así que nosotros no podemos seguir la dinámica que la naturaleza. En el invierno, pues uno tiene que estar más recogido. En el verano, un poco más fuera. Nosotros no, sea invierno o verano, nuestros horarios son los mismos, las costumbres son las mismas, el alimento que nosotros consumimos ahora mismo son todos los alimentos, bueno, a los que consumen alimentos ahora mismo son todos los alimentos, no tenemos más esta sazonalidad de las temporadas, ¿no? Tenemos todos los alimentos en muchas cantidades, o sea, es muy difícil en la sociedad moderna hoy en día seguir una dinámica de armonía con lo que uno está diseñado para hacerlo y con el entorno y respetando los movimientos del entorno. Entonces, de una manera general, el que más o el que menos, el que haga más yoga o el que haga menos yoga, el que haga más meditación, de una cierta forma, si estamos inmiscuidos en este entorno, en esta humanidad que está enferma de una manera general, y es muy difícil hoy en día ser una persona completamente sana. Los hay, los hay. No los conozco, pero los hay, ¿no? Bueno, algunos lo conoceré, o a lo mejor no lo hay, no sé. Bueno, así que conceptos que quiero que queden bien claros. Nosotros tenemos una parte inmaterial que no se puede medir, no se puede saber de dónde viene, no se puede saber para dónde va. Y tenemos una parte material. Y cada cosa que existe, existe para cumplir una función. Y en la medida que nosotros no damos cauce o no damos cumplimiento a esta función, y perdona, no es culpa tuya. Tenemos aquí un entorno que conlleva a que nosotros estemos enfermos, ¿no? Si nosotros vemos cómo está planteada
el sistema de productividad y el sistema de salud. La gente está, nace, es entrenada para desarrollar una función productiva. Luego después tiene que alcanzar a su máximo rendimiento a costa de sustancias estimulantes, a costa de medicamentos para aplacar el dolor, a cuesta de lo que sea, para que cuando nosotros llegamos a la edad de jubilación tengamos dos opciones. O que nos convertamos en grandes consumidores de productos, que nosotros podemos llamar medicamentos de todo tipo, o entonces porque nos muramos lo más pronto posible, que así nos quitamos del medio. Entonces, nuestro sistema está planteado no hacia el individuo, no hacia el desarrollo personal, y sí, o el desarrollo de la humanidad, y sí al desarrollo de la productividad, que esto, bueno, pues ya es asunto más complejo que podemos tratar en privado. No vaya a ser que molestemos a quien no queremos molestar. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y hasta pronto. Chao, chao.